Hola, en Marcos capítulo 9, versículo 14 en adelante, vemos que Jesús se acercaba hacia donde estaban sus discípulos con una multitud y estaban haciendo alboroto. Entonces, cuando se acerca el maestro, un señor le dice: Maestro, he traído a mi hijo con tus discípulos para que le liberen de un espíritu y no pudieron. En el versículo 19 dice Jesús: oh generación incrédula. Entonces allí, ¿qué es lo que está viendo a Jesús? A sus discípulos que tenían que demostrar la autoridad del reino de Dios y no pudieron. Pero ¿qué es lo que reprende Jesús diciendo? Generación incrédula. Lo que les estaba viendo como debilidad era la falta de fe. En el versículo 22, el padre del muchacho le dice a Jesús: si puedes hacer algo, ayúdanos. Es curioso cómo una persona que tiene a su hijo y que desde niño tenía esta enfermedad, un espíritu, y ahora que está enfrente del Creador, enfrente del Señor, enfrente del Maestro, enfrente del Todopoderoso, enfrente del Hijo de Dios, y le dice: si puedes hacer algo, Jesús le responde: si puedes creer, al que cree todo le es posible. El Señor le estaba diciendo a Jesús: si puedes hacer algo, ayúdanos. ¿Cómo de que si puedes? Entonces Jesús le responde: si puedes creer. Es decir, Jesús no le está diciendo: deja veo a ver si puedo, porque Jesús sabía que él podía. Jesús sabía que el problema era la falta de fe de este señor, la falta de fe de sus discípulos. Entonces Jesús le responde: si puedes creer. No es si yo puedo, es si tú puedes creer, porque el que cree todo le es posible. El Señor le responde: creo, ayuda mi incredulidad. Entonces aquí vemos al Señor pues con un doble ánimo, una doble postura. Primero le dice: creo, y luego le dice: ayuda mi incredulidad. Pues entonces, ¿cuál es la realidad? ¿Cree o es incrédulo? Y Jesús, cuando ve que se empieza a golpear la multitud, Jesús decide obrar por su propia autoridad, por su propia fe, y entonces Jesús libera al muchacho y le levanta. Jesús allí obró por su potestad que tiene para liberar a las personas, y ya no se esperó a actuar de acuerdo a la fe del Señor, porque vio que el Señor tenía incredulidad y porque vio que sus discípulos no tenían la fe para liberar ese tipo de espíritus. Y le preguntaron los discípulos: maestro, ¿por qué no pudimos? Les dijo: porque este tipo de género solo se expulsan con oración y ayuno. Entonces aquí hay varias cosas que es importante que recalquemos. Una, la fe es soportada, la fe crece cuando nosotros oramos y cuando nosotros ayunamos. Ese es número uno. Número dos, es importante que siempre estemos obrando con fe, que siempre estemos en cada una de las actividades de nuestra vida, siempre estemos sabiendo que Jesús es el Señor, que Él es el Todopoderoso, y que no estemos flaqueando, que no estemos diciendo: creo, pero ayuda mi incredulidad. Si puedes hacer algo, Jesús. ¿Cómo de que si puedes? Claro que Jesús puede. Entonces es importante que nosotros estemos midiendo, siendo sensibles, cuál es nuestra fe. Porque en la medida de la fe es donde Jesús le gusta estarse moviendo y manifestando. Pero también es cierto este otro punto, que si un día tenemos una necesidad y nuestra fe no es suficiente, entonces Jesús va a obrar por su misericordia, Jesús va a obrar por su autoridad, Jesús va a obrar por su poder. Entonces siempre es importante cuidar nuestra fe, pero también siempre es importante que nosotros nos acerquemos confiadamente a Jesús, porque sabemos que Él nos va a ayudar. Que Dios les bendiga.